Y ahora regresamos al Centro Familiar de Adoración con el mensaje del evangelista Jimmy Swaggart. Si tienen sus Biblias, busquen el libro de Apocalipsis. El gran libro entregado a Juan el Amado en la isla de Patmos, cuando estaba cerca de ya 100 años de edad. Las palabras que voy a leer son las palabras de Cristo, entregadas al gran apóstol. Él fue el último que murió de los 12 originales, Matías habiendo tomado el lugar de Judas. Él murió, como se dice en Éfeso. Cuando era muy anciano para caminar, tenía que ser cargado donde quiera que iba. Él lo decía una y otra vez: cuando yo me vaya, no quedará nadie vivo que lo haya visto, que lo haya tocado, que haya caminado con él. Apocalipsis capítulo 3, iniciando en el verso 11. He aquí, dijo Jesús, yo vengo pronto. Apocalipsis 3, 11. He aquí, yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nuevo nombre. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Yo quiero usar como tema, mientras predico esta mañana, columnas en el templo de Dios. Columnas en el templo de Dios. Inclinen sus rostros, por favor. Padre Celestial, gracias el día de hoy, Señor, por tu gracia. Gracias por tu misericordia, sin la cual no pudiésemos estar aquí hoy. Yo pido en el nombre de Jesús de que me ayudes a entregar esto que creo que pusiste en mi alma. No solamente ungiéndome para entregarlo, pero unge al pueblo para escucharlo, recibirlo en sus corazones. Que todos nosotros podamos ser una columna en el templo de Dios. Y Señor, yo lo pido todo en el santo nombre de Jesús. Y todos dicen amén y amén. David era un hombre totalmente especial, no solamente en aquel tiempo, sino durante toda la humanidad realmente. Probablemente nunca ha habido otra persona como él. Él fue llamado el dulce cantor de Israel. El Señor lo usó a él para traer música y alabanzas, la música, los instrumentos y las alabanzas a los lugares de adoración. El Señor le mostró a él cómo esto se tenía que llevar a cabo. Por eso él escribió casi la mitad de los salmos. Probablemente el mayor que escribió es: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor a su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Él conocía alturas espirituales, podemos decir, como ningún otro hombre ha conocido tal vez, y conocía valles espirituales tan bajos como ningún otro hombre tampoco ha conocido. Dios diría de él: es un hombre conforme a mi corazón,
¡Qué palabra! Y usted dice, pero ¿y cómo Dios puede decir eso de ese hombre? Ese hombre que había pecado como él pecó. Adulterio y asesinato a sangre fría. El adulterio es algo horrible, pero el asesinato a sangre fría, premeditadamente, asesinando a Urías, quien estaba peleando en batalla por David y por el Señor realmente. Y David dio instrucciones a Joab: ponlo enfrente de la batalla en la primera línea para que muera ya, porque era el esposo de Betsabé. Y aún así, dice que David era un hombre conforme al corazón de Dios. Tiene que entender que no hay personas perfectas. Solamente hay uno perfecto y su nombre es Cristo. Aleluya. Y mi fe en Él me hace entrar a través de él a la gloria. Aleluya. Alguien debe de exaltar en esta iglesia. Alguien tiene que adorar a Dios. David, el hombre conforme al corazón de Dios. Y llegó un momento cuando el Señor se movió sobre su vida acerca de la edificación del templo. Ahora la terminología acá es un poco frágil, porque David en su corazón dijo: yo quiero edificar un templo para el Señor. El arca del pacto descansaba en un lugar provisional. Y el gran profeta se acercó a él y le dijo: haz lo que está en tu corazón. Pero el Señor le envió otra vez a él y le dijo: no, le voy a dar los planes a David para el templo, pero él no lo va a edificar. Su hijo Salomón, él lo va a edificar. Y cada cosa acerca del templo, el único edificio en la faz de la tierra donde Dios habitó, piense usted en eso. Él ahora habita en un tabernáculo, un lugar crudo, algo muy crudo. Pero un templo será edificado. En dinero del día de hoy costaría más de $1 trillón para edificar o construir aquel edificio. Salomón empleó 153,600 hombres y tomó unos 7 años construirlo. Y piensen eso. Dios moraría en ese lugar santísimo entre el propiciatorio y los querubines. El Dios del cielo, ninguna nación en la faz de la tierra tenía tal cosa. Ningún pueblo había tenido tal cosa. Dios, el creador de los cielos y la tierra, Dios, quien creó al hombre del polvo de la tierra y sopló sobre él y el hombre cobró vida. Dios moraría en el lugar santísimo, donde solamente el gran sacerdote, el sumo sacerdote, podía entrar un solo día al año, el día de expiación. Y gracias a Dios que hoy en día es el gran día de expiación. Aleluya, 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 el Cordero. Cuando Dios le dio a David estos planes, David no contribuyó en lo absoluto a los planes, a los diagramas, a las esquemáticas. Él no contribuyó nada en eso. Él nunca dijo: Señor, yo creo que esto se vería bien y de esta manera me gustaría muy bien. No, no, no. Él escribió solamente lo que el Señor le dijo que escribiese y dibujó solamente lo que el Señor le especificó. Y esto nos muestra que Dios es el Dios de salvación, no el hombre. En el momento que el hombre pone sus 2 centavos en eso, ahí se daña.
¿Me están escuchando? Este es el problema de la iglesia hoy en día, que trata de anexarle a este libro o quitar de este libro o ignorar este libro. Y ese es el problema con los Estados Unidos de América. Hoy en día está ignorando este libro que tengo en mis manos. Ahora, siempre ha habido pecado. Hay ciertos pecados que Dios, Él no tolera ningún pecado, pero hay pecados, algunos pecados le airan más que otros. Y las malezas de esta nación, el aborto, eso es un crimen horrible. Es un crimen en contra de la humanidad. Millones de niños que no nacieron. El aborto es asesinato. Ahora, dama, si usted me está viendo ahora mismo y ha sufrido un aborto en el pasado, yo no la voy a catalogar a usted con culpa. Pídale perdón a Dios. Él lo va a hacer. Y que borre la herida. Y prométale a Él que usted va a ver a ese niño en la gloria, y lo va a hacer si le sirve a Jesucristo. Y el segundo problema es el matrimonio homosexual. Eso es una abominación en los ojos de Dios, y no estoy diciendo esto para castigar o hablar negativo de individuos que son homosexuales. Pero sí voy a decir lo siguiente: no nacieron de esa manera. Pero eso tiene que explicarse un poco. Debido a la caída en el jardín del Edén, cada niño que nace, incluyéndome a mí, a ellos, a los demás, nace con atracciones, vamos a decir, hacia ciertas direcciones equivocadas. ¿Me siguen lo que le estoy diciendo? Podemos ver a la actriz de películas que entra a una tienda y se roba un pañuelo de $10 y tiene $1 millón en el banco. Hay una proclividad hacia eso en la vida de ella o de él para hacer esa cosa, mucho más de lo que es para usted o para mí. Hay personas que desde niños no pueden decir la verdad. Prefieren mentir que decir la verdad cuando la verdad les va a ayudar. Nacen con una proclividad, y usted dice, todo el mundo nace en el pecado original, es la realidad. Pero hay proclividades en ese pecado original que atrae a la persona a eso que está mal. Y hay individuos que nacen con una proclividad hacia la homosexualidad. Ahora, no quiere decir que nacen homosexuales. Si ese es el caso, entonces todo el mundo ha perdido. Porque Jesucristo es la respuesta para el pecado original, ese gran problema. Oh, ¿no me escucharon? Dije, Jesucristo es la respuesta y la única respuesta para el problema del pecado original. Recuerdo que estaba hablando con un hombre aquí en la ciudad. Francis y yo éramos amigos de él y él de nosotros por varios años. Yo no sabía que él era homosexual. Y usted dice, bueno, eso hubiese totalmente roto su amistad si hubiesen sabido. No, no lo hubiese dañado. Yo todavía hubiese sido quien lo tratase con respeto como lo traté. Cuando escuchamos de su problema, hubo un problema. Nosotros fuimos a su negocio, Francis y yo fuimos allá, y él estaba allí llorando incontrolablemente. Y me dijo, yo he peleado contra esto toda mi vida. Y él estuvo muy cerca de permitir
que Jesucristo tuviese un lugar en su vida, pero la última vez que lo vi parecía que no había inclinación hacia Dios. Permítame decirle, ¿irá un homosexual al infierno porque es homosexual? ¿Un ladrón irá al infierno porque es ladrón? ¿Un mentiroso irá al infierno porque es mentiroso? ¿Le voy a sorprender? No. Se va a ir al infierno porque rechaza a Jesucristo. Gracias a Dios por Jesucristo. Gracias a Dios por Jesucristo. Gracias a Dios por Jesucristo. Y esto del matrimonio homosexual, la nación le está dando una bofetada al rostro de Dios. No estamos en contra de los homosexuales, pero sí en contra de la homosexualidad. No estamos en contra de los alcohólicos, pero sí en contra del alcoholismo. No estamos en contra de los adictos, pero sí de la adicción. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que entregó su único Hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Un hombre el otro día dijo, bueno, pero si permiten que el matrimonio entre hombres con hombres y mujeres con mujeres, yo me voy a casar con mi hijo. Un momento, no es lo que usted piensa. No había perversión en eso. El Estado dice que no puede casarse con su hijo porque sería incesto. No lo sería porque no podemos dar a luz niños. ¿Y por qué lo hacen? Por las leyes de la tierra, de la nación. Cuando yo muera, si es mi hijo y mi hijo solamente, el gobierno se queda con todo centavo que yo tengo. Hay personas que son más inteligentes del gobierno, ¿se dieron cuenta de eso? Ese hombre no era tonto, se casó con su hijo, no lo sé, no tengo idea. No pienso que haría tal cosa, no importa si el gobierno recibiese todos mis $10. Pero una vez usted abre la puerta, permítame decirle, Lauren Larson lo dijo muy correctamente durante la programación El Mensaje de la Cruz el otro día. Este problema del matrimonio homosexual no es un problema de derechos civiles, es un problema moral. El matrimonio es la columna de la familia, la sociedad, y lo ha sido por 6,000 años. Y ahora un inteligente del gobierno ha dicho, sabemos más de lo que Dios sabe. No van a destruir la nación si continúan de la manera como van. La única respuesta para el pecado es Jesucristo. No hay ninguna otra, ninguna otra. El Señor le dijo a David exactamente lo que tenía que edificar, aunque él no le edificaba a su hijo Salomón, lo iba a hacer. Como dije, costaría más de $1 trillón en el dinero actual. Salomón empleó 153,600 hombres trabajando 7 años para edificar aquel templo donde Dios habitó entre el propiciatorio y los querubines. Ahora, como he dicho ya, David contribuyó nada en lo que tiene que ver con el diseño, nada. Y el hombre no puede contribuir nada en la palabra. Él no está escribiendo más Biblias. Esta es la única. Esta es la única. Cuando Juan cerró, eso cerró las Escrituras. Muy bien. Edificar el templo hasta cierto punto era una imagen de la santificación. Obviamente incluía la justificación, pero como debe, no puede ser de ninguna otra manera. Santificación, y se los voy a mostrar mientras avanzamos.
Esto fue una imagen, la manera establecida, una imagen del proceso de santificación del Hijo de Dios. En un momento específico, David, aunque él no podía edificar el templo, sí preparó, y eso él hizo. Él tomó el reino de Israel y lo llevó a las fronteras donde Dios le había dicho a Abraham que Israel iba a tener. Muy distinto de ese pequeño pedazo de tierra que hoy en día tienen, que es el tamaño del estado de Vermont, tal vez, que se llama Israel. Cuando el reino venidero inicie, Israel una vez más va a tener las fronteras que Dios originalmente le prometió a Abraham. Al norte, Siria fue incluido bajo David. David lo tomó todo. Siria, Líbano, hasta el río Éufrates. La mitad de Irak se convierte en Israel. Toda la península árabe, que es realmente una gran cantidad de tierra, se convertirá en Israel. Y no va a haber más Arabia Saudita en aquel tiempo. Cosas de esa naturaleza en el reino venidero. Y David tomó todo eso hasta el canal de Suez, en la península Sinaí, lo tomó todo. Y luego, derrotando estos grandes ejércitos que él derrotó, la Biblia dice que él tomó mucho oro, mucha plata, y la Escritura dice que grandes cantidades de bronce o cobre. ¿Y qué tiene que ver todo eso con esto? Permítame decirlo. Él tomó miles y miles de altares de bronce, altares de dioses paganos, puertas de bronce. Todas estas cosas que constituían el paganismo, lo tomó todo y lo llevó a Jerusalén y lo puso en almacenes esperando la construcción del templo. Ahora escuche. Algunos cristianos piensan que si tal y tal persona fuese salva, haría mucho por Dios o para Dios. Y es posible. Pero porque son exitosos en el mundo, no quiere decir que van a ser un éxito para el Señor. El Señor no puede usar nada que el mundo tiene. ¿Están escuchándome? ¿Entienden lo que les estoy diciendo? Y algunos de ustedes en este lugar se preguntan, algunos por la radio, la televisión o el internet, ¿por qué Dios no me usa? Él puso todo ese bronce, todo ese oro y plata en almacenes y se quedaron allí. ¿Por qué? Porque antes de que se pueda usar en el templo, antes de que se pudiese usar en la casa de Dios, hay cosas que tenían que suceder. Moisés estuvo 40 años al otro lado del desierto. 40 años. Realmente, 40 años. Y el llamado de Dios en su vida, él cuidando ovejas. Abraham, 25 años. Isaac, 20 años. David, 15 años. Porque le tomó a Moisés aproximadamente 40 horas salir de Egipto y tomó 40 años sacar a Egipto de Moisés. Y usted dice, bueno, pero gloria a Dios que soy salvo, lleno del Espíritu Santo, ya yo puedo avanzar. Yo sé, usted piensa que está listo, pero no, lamentablemente no lo está. Gloria.
Aleluya. Hallelujah. Put it in those warehouses. Lo puso todo eso en esos almacenes y Dios quiere usarlas. Permítame decirle, a veces Él está usando y realmente usted no sabe que Él le está usando. Porque usted tiene su mente en algo que Él no ha planificado por usted. Y permítame ayudarle con algo. Cuando David subió al río Éufrates y él atacó ese poderoso capitán que se llamaba Adad-Ezer, rey de Soba, uno de los ejércitos más poderosos del mundo, y las tropas de David, sus hombres fuertes que estaban con él, realmente ellos ganaron tremendas victorias porque el Señor estaba allí. Esos soldados que estaban con David, y si les hubiese dicho a esos valientes que 3000 años después predicarían acerca de lo que ellos habían hecho y contando de lo que ellos habían hecho al otro lado del mundo, lo hubiesen mirado como si usted estuviese loco. Pero Dios los usó. Permítame decirle, cada uno de ustedes, no importa quiénes sean, que nos está ayudando a tocar este mundo para Cristo, predicando y proclamando el mensaje de la cruz, ustedes están siendo usados por Dios. Cuando David derrotó a esos enemigos, esa era la cosa más importante en aquel tiempo en la faz de toda la tierra. Y piensen lo que le acabo de decir. Y usted dice, bueno, pero tal vez está equivocado. No, no creo que lo esté. Yo creo que el mensaje de la cruz, ahora mismo, es la cosa más importante en la faz de toda la tierra. Y su participación, lo que usted hace, su parte, usted dice, bueno, pero hermano Swagger, no puedo hacer mucho. Usted puede orar, puede buscar a Dios. No hay un santo de Dios que no pueda orar. Consideren, no nosotros, sino la obra, lo más importante en la faz de la tierra hoy. Ahora David trae toda esta cantidad de oro, de plata, de bronce, que realmente era cobre. En aquel tiempo no había bronce, era todo cobre. Y lo ponen en almacenes. David es llamado a casa a la gloria. Su hijo Salomón ahora es ordenado a ser el rey. Y Salomón da las instrucciones de que una obra tiene que iniciar para edificar el templo y toma los planes de David y nunca se desvía de ellos en lo absoluto. Hasta las pequeñas cucharas, Dios lo diseñó todo. Dios diseñó su salvación. Él la diseñó. Y entonces Él le dio a ciertos hombres habilidad y talento de hacer lo que hacían, pero luego dio instrucciones también. Vayan y busquen todo el bronce, el cobre, la cantidad que tenemos, vamos a construir las columnas. Ahora lo extraño acerca de estas columnas es que las columnas siempre cargan algo, normalmente, ¿no? Algún peso, pero esas columnas no cargaban nada. Simplemente estaban en el frente del templo. Y voy a llegar a eso más adelante, pero estaban en el frente del templo, no estaban cubiertas, simplemente estaban allí enfrente. Una se llamaba Joaquín y la otra se llamaba Boaz. La primera significa establecida, la segunda fortaleza. Gloria a Dios. Y tomaron esas toneladas de cobre, porque esas columnas tenían 60 pies de altura. 60 pies de altura. Grandes columnas. Hechas de cobre sólido. No eran huecas como hoy en día, eran sólidas. La llevaron a un lugar que se llamaba Saquez. No me gusta ese nombre, ¿verdad?
Y encontraremos error donde Dios dice hay bendición. said, take it. En aquel lugar la tierra era tal que se llamaba la tierra de barro de Succoth, donde ellos podían hacer un molde en aquel lugar. Y podían poner todas esas cosas de cobre, esas puertas, esos altares, todo lo que habían sacado de esos templos ateos y paganos, todo eso tenía que ser eliminado. Llenaron ese molde con todo eso, hicieron aquel tremendo molde e hicieron un gran fuego. Y pusieron todo ese cobre ahí en ese molde. Y está entendiendo el mensaje ya. Ese fuego derritió todo lo que estaba allí. Lo que tenía antes tiene que ser derretido. Oh, pero es que usted no entiende. Yo era una persona que era un pagano, era de Baal. Yo sé que Dios me va a usar. I remember Un miembro conduciendo, saliendo de aquí, iba a la estación de radio y un caballero en una camioneta me detuvo. No lo conocía. Bajé mi ventana y me dijo, says, I'm Elvis yo soy el Presley's hermano de brother." Elvis Presley. ¿Qué le pasa a ustedes? Estoy notando un poco de duda en este lugar. Soy el hermano de Elvis Presley. Realmente era el hermano de él. Lo conocía, no lo conocía personalmente, pero sí sabía de él. Y habló unos momentos y él está negociando con el nombre de Elvis Presley. El Señor no tuvo nada que ver con nada de eso. ¿Me están escuchando? ¿Me escuchan? Y le dije, bueno, hermano, Dios te bendiga, me tengo que ir. That Ese cobre, ese altar pagano, tenía que ser derretido. Y algunos de nosotros, y me voy a poner yo en ese lugar, pensamos que hemos estado en Succoth mucho tiempo. Y usted dice, yo nunca he escuchado este tipo de predicación antes. well, that's all right. Bueno, eso está bien, ahí es donde tenemos que estar. Y cuando Él termine con nosotros nos dejará saber. And they came Y fueron a buscar esas columnas. Grandes columnas de 60 pies de alturas. Y bueno, yo no sé cuál es la altura de ese techo, pero probablemente muy cerca de eso. 60 pies. and set those Y things pusieron esas columnas enfrente del templo. Como dije, una se llamaba Joaquín y la otra Boaz. established. Joaquín establecido, Boaz fortaleza. Y no cargaban nada. Y aún así Jesús dijo, los haré columnas en el templo de mi Dios. ¿A qué estoy llegando? Estoy diciendo lo siguiente. Esas columnas eran solamente un adorno. No eran necesarias para levantar la estructura, no cargaban nada. Simplemente estaban allí. Nosotros no somos necesarios. ¿Me siguen? Nosotros no somos necesarios, simplemente somos decoración. Pero Dios nos ama tanto
que Él nos puso en el frente. Gloria a Dios. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, que pensar, Jesucristo trajo salvación, victoria. Sí, es victoria. Ahora, pero un momento. Se dice que durante el tiempo de Salomón, cuando el mundo conocido de aquel tiempo estaba tocando sus puertas, el monte de los olivos estaba en el frente de donde estaba el templo, hacia el este. Yo he estado en aquel lugar. La última vez que puedo recordar, o tal vez la vez anterior, yo quería llegar allí antes del amanecer y así fue. Llevamos al personal de televisión con nosotros y John Starnes. Y John estuvo cantando Jerusalén mientras el sol estaba naciendo sobre el monte de los olivos. Pero bueno, de todos modos, en aquel tiempo, 3000 años atrás, los viajeros venían y a propósito acampaban afuera de las puertas toda la noche. Y ellos subían al monte de los olivos y cuando el sol se levantaba sobre el monte de los olivos, tocaba aquellas columnas de cobre, brilladas, pulidas a perfección, y era como que 1,000,000 de luces se encendían en todo Jerusalén. Nosotros no somos necesarios. Él no nos necesita a nosotros, pero por su amor, Él nos permite que seamos parte. Y cuando el sol, usted dice, bueno, pero yo tengo a Dios en mí. Sí, yo sé que así es. Cuando el sol, escúchame bien, el sol, cuando el sol se levanta y la reflexión nos toca a nosotros, y esa luz no es su luz, escuche, esa luz no es suya, no es mi luz, es la luz de Él. Gloria a Dios, aleluya. Alabado Dios. Alabado Dios. Los haré columnas en el templo, en la casa de mi Dios. Alabado Dios. Alabado Dios. Gracias a Dios que tenemos este privilegio. Have thine own way, Lord. Have thine own way. Thou art the potter. I am the clay. Mold me and make me after your will, while I am waiting, yielded and still. Have thine own way, Lord, have thine own way. Well, thou art the potter, I am the clay. Well, mold me and make me after thy will. Could you stand, please? While I am waiting, and still.
Sé que muchos tienen que irse, pero si no es así, quiero que pasen al frente, al altar, por un momento. Yo quiero que le digan al Señor, Señor, yo quiero que me hagas conforme a tu voluntad. Well, have thine own way, Lord. Have thine own way. Thou art the potter, I am the clay. Well, mold me and make me, well, after thy will. While I am waiting, yielded and still, I know the Lord will make a way for me. I know the Lord will make a way for me. Calvary, save my soul and set me free. I know the Lord will make a way for me. Una vez más, adórenle y glorifíquenle. Him. I know the Lord has laid his hand on me. I know the Lord has laid his hand on me. Jesus died on Calvary, save my soul and set me free. I know the Lord has laid his hand on me. Ore todo el tiempo que guste. Luego dése vuelta y salude a la persona que está a su lado, por favor. Well, oh, how